ahora con cerrando la noche, hoy vamos a conversar con uno de esos invitados que aunque para nosotros es parte de este programa, aunque no esté todos los días, pero generalmente cuando viene, dicen por ahí, cae como anillo al dedo. Cuando no estamos enfrascados en la discusión interminable de la seguridad social, estamos metidos en los temas de deudas públicas, los temas económicos, o si no en la actividad política, porque Francisco Tavares, aparte de ser un dirigente político, un investigador, un catedrático universitario, es un activista social y un economista muy activo, además de abogado, que son demasiadas cosas, Francisco. Bueno, no, muchísimas gracias. Estamos aquí nueva vez y nada, mira, definitivamente que los temas que tú mencionas son temas que llaman mucha preocupación, sobre todo por el aspecto de que impactan de manera muy directa el bienestar de la gente. Cuando tú hablas de finanzas públicas, habla de redistribución de la riqueza, habla de la forma en que se articula todo el andamiaje financiero del Estado, y eso definitivamente que en nuestro país, la República Dominicana, por la presión presupuestaria que tenemos, el poco espacio presupuestario que tenemos, invita a que tenemos que dar un cambio o un manotazo, digamos, en la mesa. En la mesa, porque lo que dijo ayer el ministro de Economía y Hacienda, o Hacienda y Economía, es sencillamente algo que debe llamar a preocupación. Definitivamente. Yo un poco lo toqué y justamente te iba a preguntar, ¿hasta dónde es correcto que un gobierno o que varios gobiernos se monten en el desacato de una ley para sacarle recursos que en mi óptica de manera ilegal a los ciudadanos para justificar ese ingreso? Hable un poco de eso. Mira, esa no es la única disposición de ley que el presupuesto general del Estado exceptúa en su cumplimiento. Esa es una de las que han sido más visibles por el impacto que tienen los ingresos, sobre todo de aquellos trabajadores que ganan sueldos bajos, ¿verdad? Y que por una disposición del Código Tributario se le exoneraba hasta un margen de ingresos. Pero con los aumentos que han habido en los últimos 4 años, producto de la inflación acumulada y la pérdida del poder de compra que generó vamos a decir que el periodo post pandemia, ¿verdad? Los insumos aumentaron de precio, prácticamente todos los commodities estratégicos de la economía mundial subieron y eso generó inflación mundial, y la República Dominicana fue un escenario en donde la inflación llegó casi a bordear los 2 dígitos. En 9.3%, me imagino que fue el nivel de inflación, el tope más alto que se registró en una economía que tradicionalmente no es de subida de los precios de manera repentina. O sea, hubo una coyuntura que determinó eso. Y entonces tú tener una disposición tributaria que se obliga a través del presupuesto a no cumplirla, entonces hizo que el margen de contribuyentes exonerados del pago del impuesto sobre la renta se disminuyera, aumentando la base imponible, ¿verdad? Más contribuyentes pagando, y eso alimentó el apetito tributario, el apetito recaudatorio del Estado ante una situación como la que vive la República Dominicana, donde el presupuesto cada vez tiene menos margen para poder dedicar a inversión pública y a inversión social. Sí ha aumentado el gasto corriente, pero no así la inversión pública, ni tampoco la inversión de capital en sentido general. Entonces, esta medida específicamente irrita bastante a la población, porque son medidas de remiendos que se fueron aplicando en gobiernos del PLD
y que se supone que el PRM, al asumir la dirección del Estado, iba en la dirección de concretar el llamado pacto fiscal, y por eso presentó una modificación, no a través de lo que establece la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, presentó una propuesta, y esta propuesta fue invalidada socialmente por lo invasiva que era al ingreso de los trabajadores y las clases medias. O sea, fue inmediatamente desechada. Pero yo creo que se perdió una oportunidad, Junior, de seguir profundizando en el debate nacional, porque aquí, lamentablemente, los actores políticos están siempre, no consultan a la sociedad. Y el pacto fiscal precisamente era un espacio para dialogar. Era un espacio para, tú me presentas una propuesta, yo creo, bueno, esta sí, esta no, vamos a ver cómo articulamos un proyecto de pacto fiscal que derive en una reforma fiscal que defina hacia largo plazo cuál es la democracia que la República Dominicana quiere financiar y cuáles derechos, la vivienda, la seguridad social, la salud, la educación, que se destina un 4%, pero todavía no se ve el impacto que tiene en la calidad. Es decir, aquí hay que buscar la manera de diseñar instrumentos que midan la efectividad del gasto público. Es decir, la llamada calidad, porque todo el mundo habla que la calidad del gasto y el gobierno habla de la calidad del gasto, pero no se habla específicamente de los resultados. Es decir, ¿qué es la calidad? Porque a veces pensamos que la calidad del gasto es reducir el Estado a su mínima impresión de que para hacerlo eficiente. No, exactamente. Por ahí que mira, no podemos confundir eso que tú dices. Una cosa es vaciar el Estado, es decir, irle disminuyendo las responsabilidades en el ámbito de ¿qué? De la garantía de los derechos, porque los derechos cuestan. Garantizar los derechos para un Estado implica financiar esos derechos. Y es una condición y una obligación irrenunciable que le corresponde al Estado, no es jamás nadie. Y que incluso nuestra Constitución establece. Entonces, si esa es la Constitución, si esa es la Biblia que nos guía en el diseño, la implementación y sobre todo la evaluación de impacto de los recursos en cuanto a medidas de políticas públicas, entonces no podemos renunciar a ellos. O sea, sí podemos renunciar a un gasto que reduzca el gasto corriente, sobre todo el gasto superfluo. ¿Cuál es el gasto superfluo? Bueno, ahí están identificados. Ahí está el gasto en publicidad, porque no hay mayor publicidad que un gobierno que ejecuta y garantiza los derechos a la ciudadanía, que le da agua potable, que le garantiza hospitales bien equipados, con atenciones de calidad, igual en el ámbito de la educación. O sea, tú no necesitas tanta publicidad para demostrar que eres un gobierno que ejecuta y eres un gobierno efectivo. Lo otro es ya, vamos a decir, que el clientelismo mediático. Porque aquí se sabe que una gran parte de la opinología dominicana se financia con el presupuesto nacional. Entonces, ¿quién implementó eso? Bueno, quizás no fue este gobierno, pero ese modelo se continuó. Es decir, nosotros estamos montados en un modelo de gestión de lo público que no viene de este gobierno, viene de ejecuciones anteriores. Y entonces también tenemos un modelo económico que no ha sufrido ni siquiera un rasguño, ni un cambio de nada en los últimos 30 años. Es decir, de los años 80 nosotros estamos montados en un modelo económico basado en el trasvase de recursos públicos hacia fines privados, es decir, exoneraciones y transferencias al sector privado, y no les rendimos, ellos no nos rinden cuenta a nosotros de ninguna manera. Y como yo he dicho muchas veces, son contraprestaciones que el Estado da. Digo, el Estado da facilidades sin ninguna contraprestación, más allá del criterio de generación de empleo. Pero sí, ¿qué tipo de empleo? ¿Cuál va a ser el comportamiento salarial? Porque esos sectores entonces tienen su normativa salarial particular. Totalmente. Por eso. Y para que tú sigas, yo me reía ahorita cuando tú hablabas de la publicidad, de las contradicciones. Y recuerdo que en este gobierno se invirtieron, y hablaba de marca, no mencionaste marca país, pero hablarte de qué mejor publicidad que un gobierno eficiente que le resuelva a la gente. Claro. Invertimos creo que 30 millones de pesos en un jodido logo que no ha servido para nada.
¿Y qué mejor marca al país que tener una buena seguridad social? Hay que estar inventándose un logo. ¿En qué quedó eso? Tú que eres economista y que estás en la calle. Bueno, tú sabes que eso es parte del branding, como llaman, de cómo vender el país. O sea, en un logo poder sintetizar lo que la República Dominicana es en términos culturales, en términos idiosincráticos, en términos medioambientales, es decir, es algo que se ha popularizado en muchos países de América Latina y del mundo, y la República Dominicana, como le gustan las cosas chic, ¿verdad? A nuestros dirigentes les gusta, pues, sobre todo ver esas parafernalias que no tienen sustancia, que no impactan de manera real en lo que es la economía real, la producción, no en la finanza, porque la finanza puede ser un servicio de apoyo. La verdadera grandeza de un país está en su capacidad productiva. Su producción. Un país que no tiene buenas industrias, que no tiene un sector industrial capaz, innovador, generador de valor agregado, es un país que se va a quedar rezagado. Si no, mire lo que está sucediendo con nuestros hermanos estadounidenses, que han perdido realmente espacio dentro de la producción tecnológica industrial mundial, y eso le está pasando factura porque China ya tiene ese sitial y lo tienen otros países que han podido seguir invirtiendo en las cosas que realmente son tangibles. Lo otro es servicio, lo otro es humo en términos económicos, y por lo tanto es por eso que ahora se está tratando de manera agresiva, es decir, a través de los aranceles punitivos, regresar a algo que no va a regresar porque no se ha fundamentado en cuestiones estructurales, no se ha fundamentado en inversión real, porque Estados Unidos no invierte en infraestructura, y ya China lo ha dejado desplazado. Entonces la República Dominicana, que tiene un déficit de infraestructura de alrededor de un 5%, medido incluso por organismos internacionales, y está bajando el coeficiente de inversión pública a los mínimos históricos, porque eso no hay que medirlo. Eso sí, el gobierno quiere que se le mida en términos nominales, no en términos relativos. La deuda sí, o sea, todo es acomodar la cifra, lo que le conviene para ellos definir un relato político y un relato económico. No, señores, yo creo que hay que ser lo bastante crítico, hay que plantear de que la República Dominicana tiene que elevar su nivel de inversión pública del 2% actual al 4%, al 5%, ¿por qué no?, que es el nivel que necesita la República Dominicana para transitar de un país de mediano ingreso a un país que pueda decir en 40 o 50 años que va a llegar al umbral de un país desarrollado. Bueno, es que nos sentimos muy cómodos porque decimos que somos un país de renta media de $11,000 per cápita al año. El país de renta media, hay algo que nosotros los economistas llamamos la trampa del ingreso medio. Es cuando un país llega a un nivel intermedio de desarrollo y nunca sale de ahí. ¿Por qué? Porque no asume medidas de políticas estructurales, como por ejemplo el tema de la seguridad social, el tema de aumentar los ingresos públicos, garantizando la manera eficiente, justa y equitativa en que deben disponerse estos impuestos, estos ingresos fiscales, y seguimos bajo el modelo del rentismo económico, es decir, seguir drenando fondos públicos a sectores económicos que no nos dan cuenta de en qué invierten esos fondos de manera indirecta, porque el legislador, y aquí viene lo institucional, el legislador solo ve el gasto directo. Ahora, no está viendo el gasto indirecto, por algo está ahí el gasto tributario, es para que se audite. Y entonces ahí los organismos de control también, tanto internos como externos, deben velar porque las empresas estén generando los empleos, estén generando las exportaciones que dicen en los proyectos de inversión que depositan en el Ministerio de Hacienda que van a generar. Entonces, Hacienda tiene que hacer un monitoreo más celoso del cumplimiento de esos criterios. Empresa que no genere las exportaciones que dicen que iban a generar con la participación indirecta de inversión pública, reduciendo los impuestos,
esa empresa que en el corto plazo se le va a ir quitando un desmonte gradual. Un desmonte de esos impuestos, porque no se puede regalar el dinero público. Porque el dinero público tiene un costo de oportunidad muy elevado. Pero eso que tú planteas, antes de irnos a la pausa, para que me lo confirme o no, eso que tú planteas es aplicable a todas las áreas donde hemos estado facilitando las exenciones fiscales. Hay sectores y zonas donde ya esas exenciones no es verdad que son necesarias 100%, se pueden irle montando gradualmente. Totalmente, incluso así es que debe ser diseñado todo mecanismo de incentivo fiscal. Es decir, ¿qué es lo que manda la teoría tributaria? Bueno, yo te voy a dar unas facilidades, esas facilidades te van a permitir generar un flujo de caja en el negocio capaz de tú al mismo tiempo ir haciendo reinversiones que fortalezcan el tejido productivo de esa industria o de ese sector, y al cabo de un tiempo, que es un plazo más o menos maduro, de 8 o 10 años, esa empresa se encuentra en las condiciones de poder competir en toda lid, en buena lid, con los criterios de mercado que se establecen en una economía capitalista de mercado, que es lo que la República Dominicana sostiene. Entonces, definitivamente, que lo que tenemos es un sistema de incentivos tributarios que se hacen perennes, y ahí sí hablan el empresariado de derecho adquirido. Cuando se habla de cesantía, el derecho de la cesantía, no quieren que eso perdure en el tiempo, porque ellos dicen que eso afecta su estabilidad económica. Con el permiso de Francisco Tavares, vamos a una pausa y en breve continuamos con Cerrando la Noche. De vuelta con Cerrando la Noche y seguimos con esta interesante conversación con Francisco Tavares. Francisco, recientemente en la labor de investigación fuiste copartícipe de un trabajo importante vinculado al tema de la deuda en la República Dominicana, y me gustaría que en estos minutos que nos quedan del programa podamos ver un poco el alcance de este tema, quiénes son los grandes beneficiarios, quiénes somos los grandes vendedores. Fíjate que ahí hablo en plural, en el otro no puedo incluirme. ¿O debo incluirme? Bueno, mira, yo siempre he dicho y reivindico la labor que hace la academia en la generación de conciencia pública, y sobre todo su rol en el debate público. Por eso creo que la Universidad Autónoma de Santo Domingo, como faro de luz y de generación de conocimiento, y además es el espacio más democrático que tiene la República Dominicana para hablar de temas, y insertándonos ahí, ciertamente el enfoque que le dimos al informe sobre radiografía de la deuda pública, que titulamos precisamente ¿Cuánto pagamos?, ¿cuánto debemos? ¿Y quién gana? O sea, es un enfoque de economía política, porque yo creo que la economía hay que analizarla con números, pero también hay que analizarla desde el punto de vista de los poderes que hacen posible la extracción o sea, la generación de la producción, la distribución, pero también los resultados económicos, y la deuda es uno de los que precisamente... Es que hay una tríada de ciencias sociales que tú no puedes abordarla de manera individual. Si tú hablas de política, vas a hablar de economía, pero para tú hablar de política y economía, tienes que hablar de derecho, porque no hay forma de tú segmentar, subdividir, porque necesitas un andamiaje jurídico para justificar la política, necesitas un andamiaje económico para solventar la política, pero necesitas un andamiaje jurídico para solventar y mantener tus propuestas económicas. Definitivamente, yo creo que no se puede hablar de economía ni se puede hablar de política como ciencias estancas, es verdad, aisladas. A veces no han querido, incluso decir que los economistas deben ser tecnocráticos, que deben ser apartidistas, que no se deben involucrar en la política. Pero quienes dicen eso, que son tecnócratas, muchas veces responden a una ideología, y generalmente
La ideología que es hegemónica en la economía es una ideología conservadora, porque si te fijas, las teorías o las corrientes de pensamiento económico que hoy son ortodoxas o hegemónicas en la economía es la neoclásica, es el monetarismo, es aquella que reivindica la acción privada por sobre todo los derechos de los individuos y sobre todo donde el Estado debe cumplir un rol subsidiario, es decir, solamente entra cuando el mercado no puede resolver los asuntos. Entonces, aquí en este informe nosotros planteamos de que la deuda pública es un instrumento también de exacción, es decir, de extracción de renta, extracción de ganancias de los sectores económicos más preponderantes en la República Dominicana. Cuando vimos los datos de la deuda pública interna, por ejemplo, ¿quiénes son los grandes beneficiarios de la deuda pública interna? Que en gran medida, en más de un 100%, ya en un 100% es deuda privada. Pero ¿quién compra esa deuda? ¿Quién compra los bonos del Ministerio de Hacienda en gran medida? ¿Quién compra los bonos del Banco Central en gran medida? Son las administradoras de fondos de pensiones, que a su vez son filiales de los bancos dominicanos, de los bancos comerciales. Entonces, tú tienes, por un lado... comerciales en el sistema dominicano, porque hay bancos que son extranjeros. Exactamente. Entonces, tú tienes ahí, por ejemplo, un dato concreto que te voy a mencionar, que las AFP tienen 803 mil millones de pesos en bonos internos. Deuda pública interna. Y los bancos comerciales tienen casi 1.000 millones. O sea que de la totalidad de la deuda pública interna de la República Dominicana, los tenedores de bonos son agentes privados. ¿Y qué tiene eso de malo? Porque muchos colegas me dicen, bueno, que no hay otro instrumento y esos son los únicos que pueden captar. Dije yo, bueno, eso está bien. Ahora veamos el trasfondo de la cosa. ¿Qué soberanía tiene el Banco Central y el Ministerio de Hacienda para definir la política económica? Cuando quienes tienen prácticamente en sus puños la deuda pública son grupos financieros internos. Entonces aquí está en juego lo que es la soberanía del mismo Estado para definir sus políticas económicas. ¿Quién la puede determinar, las políticas económicas? ¿Ustedes creen que es el presidente o quizás el ministro de turno? ¿Y quiénes conforman la Junta Monetaria? ¿Quiénes la conforman? Bueno, los funcionarios que ellos quieren que estén, el gobernador del Banco Central. Para yo ser gobernador del Banco Central tengo que tener la venia y el apoyo de los sectores económicos hegemónicos aquí y que son el poder fáctico en la República Dominicana, principalmente la gente del sector financiero, principalmente los generadores de divisas. O sea, todos esos sectores deben estar representados en la Junta Monetaria. Turismo, zona franca, sector financiero, el sector industrial dominicano, que es de lo menos poderoso, y el agropecuario yo creo que no tiene ningún tipo de representación allí. Y después tú tienes los miembros ex oficio, ¿verdad? El gobernador, el ministro de Hacienda y tiene al superintendente de banco. O sea, en definitiva son tres, es una triada que tú no llegas ahí, o sea, a ti no te firman un decreto de Junior, ministro de Hacienda, porque yo soy buen economista. Pero tú sabes que mencionaste las AFP vinculadas a los bancos, claro. Pero tú sabes que los bancos también tienen su puesto de bolsa. Total. Y a través de los puestos también tienen adquirido bonos públicos. Los puestos de bolsa son los llamados intermediarios de valores. Es decir, son como los bancos del sistema de valores dominicano. Del mercado de valores. Del mercado de valores dominicano. O sea, tú tienes una AFP que es un comprador de bonos internos y esa AFP... Pero esa AFP puede comprar directamente en el banco cuando el banco pone directo. Total. O puede comprar a través de una intermediaria, de un puesto de bolsa en... ¿Cómo le llaman los agentes? De un agente. Nosotros hicimos un análisis. Cuando hablo de nosotros, es la Facultad de Ciencia Económica, la Fundación Juan Bosch, que son las instituciones ahora mismo que están haciendo economía crítica. O sea, aquí la ciencia económica está a merced de quien la pueda pagar. Pero en gran medida,
esta facultad y la Fundación Juan Bosch hicimos un documento que se llama ¿Quién es quién en el negocio de la seguridad social? Nosotros vimos estrictamente lo que tú estás planteando, Junior. Es una integración vertical del negocio financiero. Es decir, tú tienes un banco o un grupo financiero. Ese grupo financiero tiene un banco múltiple, pero al mismo tiempo que tiene un banco múltiple, tiene una AFP, tiene una ARS, tiene un fondo de inversión y tiene entonces un puesto de bolsa. Es decir, no hay un recurso ahí que salga fuera de la dinámica de los grupos financieros en la República Dominicana. Entonces tú tienes a los trabajadores que son insumos en el proceso productivo y que el salario, en vez de ser un instrumento de redistribución de la riqueza y de mejoría social, se constituye en un costo. O sea, ese es el vamos a decir que la definición eufemística, ¿verdad?, que se le llama al salario, como un elemento que debe reducirse al mínimo para permitir el aumento de los márgenes de beneficio de los grandes grupos económicos. Entonces tú tienes que, por un lado, el Estado le da un tratamiento flexible por el lado de los impuestos, por el otro lado, que es la otra manera de redistribuir la riqueza, tienen salarios mínimos pactados en el Comité Nacional de Salarios, diferente a los otros trabajadores del sistema de la fuerza laboral. Y por el otro lado, tú tienes que los resultados de esa dinámica desigualitaria e injusta se expresa en la deuda, se expresa en la seguridad social. Es decir, estamos prácticamente en un sistema económico en donde se está generando riqueza, pero una riqueza ultra concentrada. Bueno, nos dicen que lamentablemente levantaron el número 1. Eso significa que lo que queda es un minuto, Francisco. Ya. Y yo creo que te doy un minuto para que te pueda despedir y saludar a alguien, porque ¿qué hacemos en un minuto? Bueno, yo lo único que diría es que los sectores vivos de la nación, digamos, sobre todo la gente trabajadora, la gente que realmente vale la pena que se diseñen políticas públicas para ese público, sobre todo porque aquí en República Dominicana no tiene dolientes, los trabajadores dominicanos no tienen dolientes, y bueno, hay que mantenerse siempre despierto, buscando información concreta sobre temas que realmente hagan elevar la capacidad de reacción de la clase trabajadora, del pueblo que genera la riqueza, porque no hay riqueza sin trabajo. Eso no es verdad que el capital va a generar riqueza por sí solo, sino que depende del ingenio humano, de la energía humana para poder generar la riqueza necesaria. El capital puede generar renta, que cuando tú lo pones en un banco hay plazo fijo. Mejorar la productividad del trabajo, pero en definitiva se necesita que las personas accionen para generar los bienes y servicios y sobre todo la riqueza que generan los pueblos. Francisco Tavares, gracias como siempre por aceptar nuestra invitación. Las puertas de Cerrando la Noche están abiertas. Gracias, siempre aquí vamos a estar al pie del cañón. A ustedes, gracias por habernos permitido llegar a sus hogares. Mañana nos reencontramos en una nueva entrega de Cerrando la Noche.